Buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema. Por favor, acompáñenme a Génesis, capítulo 47, versículo 10. Versión Reina Valera 1960, por favor. Reina Valera 60 dice: Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. El nombre del tema es Jacob bendice a Faraón. Y bueno, la NBI nos dice que lo saluda con mucho respeto, pero el original dice que bendijo a Faraón. Entonces, por eso estoy tomando esa versión para el pasaje inicial. Y bueno, espero que después de la ausencia de nuestro campamento ya se hayan repuesto de los dolores de espalda, de piernas, de todo. Terminamos bien adoloridos, pero bien divertidos, ¿verdad? Así que nos quedamos el miércoles pasado en que Jacob llegó a Egipto, ¿verdad? Y cuando iba llegando a Egipto le pidió que se adelantara uno de sus hijos y que le dijera a José que lo encontrara en Gosén, ¿verdad? Se encuentran en Gosén, vimos que se fundieron en un abrazo Jacob y José, y José les dice que tiene la intención de establecerlos en Gosén. Vamos a Génesis 46, versículo 31 al 34. Dice: José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Entonces vimos que el plan de José es dejarlos en Gosén para que se mantengan aislados, ¿verdad? Vimos que Gosén estaba retirado de la ciudad donde estaba el centro de Egipto, y que viviendo en Gosén ellos podrían, o sea, los israelitas, descendientes de Jacob, podrían tener la libertad para practicar su servicio a Dios y para mantenerse alejados de la idolatría y la vida común de Egipto, ¿verdad? Pero sabemos que a pesar de que José es el segundo al mando, tiene que conseguir la autorización de Faraón, ¿verdad? O sea, José no tiene autoridad para repartir terrenos a la gente. Entonces tiene que explicarle a Faraón la situación y que Faraón se los permita. Y bueno, en eso fue lo último que vimos el capítulo pasado, ¿verdad? En este capítulo nos narra el momento en que se tienen que presentar al Faraón, y nos dice que José preparó a 5 de sus hermanos. Vamos a Génesis 47, versículo 1 y 2. Dice: José fue a informarle al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón. Entonces vemos que, aunque le dijo a todos cómo debían responder, a fin de cuentas escogió a 5. No sé si porque los otros les hacía preguntas de prueba y fallaban, no sé, ¿verdad? Pero escogió a 5. 5, no nos dice quiénes son, ¿verdad? Pero dijo: no van a ir todos, definitivamente no van todos, van nada más 5. Y pongamos atención en la manera en que José le dice a Faraón quién es su familia. Dice: han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas, ¿verdad? Énfasis en lo que llevan. Dice: ya se encuentran en la región de Gosén. Y trae a los 5 que ya tiene preparados, ¿verdad? Eso es importante porque, ¿por qué razón les dice ya vinieron con sus ovejas y sus vacas, verdad? ¿Por qué el énfasis en las ovejas y en las vacas? Ya habíamos visto que José quiere demostrar que son pastores, ¿verdad? Entonces dice: ya vinieron mis hermanos. Todavía no les dice que son pastores, ¿verdad? Con sus ovejas y sus vacas y todo lo demás, enfatizando, ¿verdad? Y ya están en Gosén. La pregunta es: ¿por qué primero llegan a Gosén, verdad? Y ahorita vemos por qué le da ese pequeño detalle al faraón, que ya están en Gosén. Y le trae a los 5 que ya tiene preparados, ¿verdad? Estos 5 ya saben lo que deben de responder, ¿verdad? José les dijo el capítulo pasado: ustedes tienen que responder: somos pastores, mis ancestros también han sido pastores, ¿verdad? Siempre nos hemos dedicado a ser pastores, eso es lo que tienen que decir. Bueno, versículo 3. Faraón les pregunta por su oficio, ¿verdad? Y dice: y les preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. O sea, todo va de acuerdo al plan, ¿verdad? Fíjate bien, José ya había anticipado esta pregunta, ¿verdad?
José ya les había dicho, cuando el faraón les pregunte a qué se dedican, ustedes le van a decir esto. Eso indica que José conoce muy bien a Faraón. Ya sabe qué es lo que les va a preguntar, a qué se dedican. Recordemos, bueno, lo leímos. Dice versículo Génesis 46, 32 a 34. Les diré que ustedes son pastores que cuidan el ganado, ¿verdad? Y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Cuando se presenta, dice... Cuando ya llega ante Faraón, José les dice, mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Eso es exactamente lo que pasó. Cuando José les había dicho, cuando el Faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, anticipando la pregunta, ¿verdad? Tenemos que Faraón les dice literalmente, ¿en qué trabajan ustedes? José les dijo, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. ¿Y qué fue lo que contestaron los 5 elegidos? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Entonces, todo está funcionando y sucediendo tal como José lo previó. Y los hermanos están contestando tal como debían de contestar, ¿verdad? Pero dicen algo más, algo que no nos había dicho Moisés que José les hubiera pedido. Dice el versículo 4, hemos vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Ahora, esto no se nos había dicho antes, ¿verdad? Esto lo están diciendo los 5 hermanos que José eligió. Pero esto seguramente ya estaba planeado. ¿Cómo podemos saberlo? Por las cosas que dicen, ¿verdad? Pero primero preguntémonos, si ellos son la familia del hombre más influyente de Egipto, o sea, José, ¿por qué rogarle? Les rogamos. ¿Qué es común en los hombres? Sobre todo yo me acuerdo de amigos y conocidos que, pues, digamos que ellos no habían logrado algún éxito o algo importante en sus vidas, pero ellos se sentían la gran cosa porque tenían un tío rico, o tienen un familiar en la política, o tienen un padrino que tiene no sé qué. Mi padrino tiene un yate. ¿Sí? Tu padrino, tú no, ¿verdad? Porque te crees mucho. Nos da o les da a las personas por sentirse importantes porque tienen familia importante, aunque ellos mismos no sean nada. Bueno, ¿por qué los hermanos de José le ruegan al faraón? Le rogamos. ¿Por qué rogar si aparte ya estaba demostrado que faraón quería ayudar a la familia de José? Recordemos en Génesis 45, 16 al 20. Dice, cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes. Y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será por ustedes. Es decir, ya estaba evidenciado que contaban con el favor de Faraón solo por el hecho de ser familia de José. Sin embargo, tienes que estos 5 le ruegan a Faraón, como si no supieran que Faraón está dispuesto a hacer lo que ellos pidan, ¿verdad? Entonces, José sabe que Faraón quiere ayudar a su familia. Faraón sabe que hay hambre en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento de ellos? Venimos aquí porque no hay pasto para los animales, es mucha el hambre en la tierra. Le rogamos que nos deje quedar en Gosén, perdón. Entonces, quisiera que entendiéramos qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque es un plan bien armado. Y quiero que tratemos de analizar un poco el contexto cultural para entender lo que está sucediendo. Ahora, cuando nos dice que José le presenta a Faraón, a sus hermanos, a 5 de ellos, ¿dónde crees que hizo eso? ¿Dónde normalmente estaban los faraones o los reyes? Pues en su palacio, ¿verdad? En la casa real. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Dónde estaban? ¿Estaban solos? O sea, llegó José, ¿qué onda, Faraón? ¿Cómo está? Oye, mira, vengo a presentarte a mis hermanos, unos amigos de Houston, como dice. No, ¿verdad? ¿Estaba solo el Faraón? No. Todos los reyes estaban delante de la corte real. ¿Quién conforma la corte real? Lo mejor de lo mejor. ¿Se acuerdan cuando
de Babilonia se llevaron cautivos a Daniel y a sus 3 amigos, ¿cuál era el criterio para quienes deberían estar en la corte? Los más guapos, los más sabios y los mejor preparados en todo, ¿verdad? Ahora, tienes a Faraón. Cuando José se presenta ante él y le presenta a sus hermanos, no estaba nada más ellos y el Faraón, ¿verdad? Estaba toda la corte real, lo mejor de Egipto. Ahora tratemos de entender cómo estaba la situación. ¿Me pones la primera imagen, por favor? Quisiera que viéramos lo que estaba sucediendo y tratar de imaginarnos ahí la situación. ¿Cómo se vestía la alta sociedad de Egipto? Esta es una imagen encontrada en una tumba donde se muestra las distintas clases sociales de Egipto y sus vestimentas, muy cerca a cuando se calcula que sucedió esto de Jacob en Egipto. Y aquí podemos ver que solo en esta pintura solo hay 2 personas sentadas, ¿verdad? Todas las demás están trabajando. ¿Quién crees que es de la alta sociedad? A los que están sentados, ¿verdad? Ahora, si me puedes poner zoom a uno de los que están aquí sentados para ver el detalle. ¿Qué es esto que está aquí? Joyas. ¿Este es su cabello o no? No, es una peluca. Esta ropa que está aquí era de lino blanco, finísimo. Solo ellos podían vestirse así. Notemos que están descalzos. Y notemos, aunque no se ve con mucho detalle, que estaban maquillados. Ahora, históricamente, la joyería, fíjense lo que encontré, las joyas eran muy populares en el antiguo Egipto, sin importar la clase social. O sea, todo egipcio tenía joyas, pero mientras más pudiente eras, más grandes y vistosas las joyas, dice. Era pesado y bastante voluminoso. La principal razón para llevar joyas es su función estética. La preferencia egipcia fue hacia el uso de colores brillantes, piedras brillantes y metales preciosos. Y estuve viendo que en aquel entonces el oro no era tan valioso como la plata. No era fácil de encontrar plata y la tenían que traer de regiones como China. Así que era más valiosa la plata que el oro. Pero, ¿qué tantas joyería tendría la clase más alta de Egipto? Pues cargadísimos. Y solamente para verse bien. Luego, pelucas. Las pelucas eran usadas por los ricos, ambos sexos, hechas de cabello humano y algunas veces suplementadas con fibra de palmera datilera. A menudo se diseñaron en rizos apretados y trenzas estrechas. Para ocasiones especiales, tanto hombres como mujeres cubrían sus pelucas con una grasa perfumada que se derretía, liberando su fragancia y acondicionando el cabello. Entonces, este que estamos viendo aquí trae una peluca y trae grasa aromatizante para que la peluca se vea más bonita y huela rico. No se aprecia si son rizos o no, pero lo que veo es que todos traían sus rizos. Perfume. Los perfumes de Egipto fueron los más numerosos, pero también los más buscados y los más costosos de la antigüedad. Fueron utilizados ampliamente en ambos sexos. Cosméticos o maquillaje. Los egipcios usaban maquillaje, sobre todo la gente antigua, es decir, mientras más edad tenías, más te maquillabas. Las uñas y las manos también eran pintadas, los labios eran pintados color rojo. Se usaba sombra en los ojos y delineado. Hombres y mujeres. El delineado y la sombra en los ojos era usado por hombres y mujeres no solo porque realzaba la belleza, sino porque creían que evitaba que el polvo y la suciedad entraran en sus ojos. Calzado. Los egipcios usualmente estaban descalzos. Solo usaban calzado en ocasiones especiales o en lugares que podrían lastimar sus pies. Es decir, los pobres usaban zapatos. ¿Por qué? Porque los ricos, los lugares en los que vivían, eran tan cómodos que no se lastimaban los pies. Cuando tenían que usar zapatos es porque tenían que ir a lugares donde la comodidad no era óptima y se podían lastimar los pies o en alguna ocasión especial. Y lo que vemos aquí es que está descalzo. En cuanto a, ya habíamos visto en cuanto al vello facial y otras cosas, los egipcios no se dejaban crecer la barba. Estos que traen aquí era falsa, decorativa.
y se consideraba que solo los esclavos tenían barba. Los egipcios eran extremadamente limpios y siempre estaban bien afeitados. Normalmente eran calvos, por eso las pelucas. Ahora imagínate, está Faraón y su corte real. ¿Cuánta abundancia y riqueza habría en la vestimenta de las personas en ese lugar? Estás hablando de la más alta sociedad de todo Egipto, ¿verdad? Ahora, José quiere mostrar a Faraón que su familia son pastores. ¿Cómo irían vestidos? ¿Me muestras la siguiente imagen, por favor? Obviamente no tengo una foto de cómo iban, ¿verdad? Pero esta imagen se considera, encontrada en una tumba en la 12ª dinastía, se considera que estas personas plasmadas aquí eran contemporáneas al tiempo de Abraham, y nos muestra a dos siervos egipcios. Fíjate, aquí sí se ve claramente el delineado en los ojos. Aquí ellos traen peluca y barba falsa. Pero todos los demás son foráneos de origen asiático, o sea, acá de la sección de Canaán y esos lugares. Y fíjate cómo se vestían. Normalmente el cabello era frondoso y chino. Barba abundante, cero joyas, algún collar que llegaban a usar, sandalias y una sola vestimenta, ¿verdad? Que les cubría hasta el hombro o simplemente su faldita. Las mujeres muy similar, nada más una banda para detenerles el cabello. ¿Qué diferencia hay entre ellos y la sociedad más alta de Egipto? ¿Qué pensarían la corte real cuando presentan a la familia de José y saben quién es José? El Salvador de Egipto, ¿verdad? El que recibió el más grande honor de parte de Faraón. ¿Qué tipo de familia pensarías que entraría? ¿Y qué personas entran? Así que quiero que te imagines, por favor, la situación, ¿verdad? A simple vista, son pastores, ¿verdad? Es gente que anda en la tierra, gente sucia. ¿Tú crees que los pastores usaban perfume? ¿Peluca con grasa? ¿Joyas? Claro que no. Y tenían que traer sandalias porque andan en el monte, ¿verdad? En la tierra. Ahora imagínate el contraste de los egipcios. ¿Qué habrán pensado los egipcios cuando ven entrar a estos 5 hombres? ¿Le habrá sido una escena agradable para ellos? ¿O se cuestionarían qué hacen esos individuos a quienes aborrecen por ser pastores porque están en la corte real? Son la familia de José. ¿No crees que pudo haber personas que además de sentirse incómodas considerarían vergonzoso que alguien tenga una familia así? Eso es un momento incómodo para los que están ahí. Sería incómodo para José si José pensara como ellos, ¿verdad? Porque quieres presentar a tus hermanos y es lo que los egipcios aborrecen. Ni siquiera quieren comer con ellos. Es algo, debiese ser para José algo sumamente vergonzoso, pero no hay nada que indique que José se avergüence de su familia. Esto nos dice mucho de José, ¿verdad? Fíjate bien, conoce cómo es Faraón. Faraón tiene que tomar una decisión y le pone en una situación un tanto incómoda. ¿Qué le están pidiendo a Faraón? Déjanos vivir aquí, ¿verdad? Pero no nada más aquí, en Gosén. ¿Qué fue lo primero que dijo José? Ya vinieron con todas sus vacas y sus ovejas y están en Gosén. No que ya se van a quedar ahí, están esperando lo que Faraón va a decir. ¿Qué se dedican? Somos pastores y nuestros padres son pastores. ¿Por qué el énfasis de lo que hacían sus ancestros? Están diciendo, no sabemos hacer otra cosa. Lo único que sabemos hacer es ser pastores. Ahora, si tú fueras Faraón y tienes que encontrar una decisión entre beneficiar a la familia de José y quedar bien con todos los egipcios, porque siendo familia de José, ellos serían también parte de la alta sociedad en Egipto. Vendrían a formar parte de la crema innata de Egipto. ¿Cómo crees que un egipcio reaccionaría a algo así? Que Faraón ordene que estos también sean parte de las familias más importantes de Egipto. ¿Sería algo bien recibido o no?
Yo creo que no, ni siquiera quieren comer con ellos. Entonces, ¿cómo le haces para quedar bien con José, a quien aprecias? Si tú eres el faraón, quieres ayudarles y beneficiarlos, pero también tienes que quedar bien con todo tu pueblo. Ahora, ¿qué dijeron los hermanos cuando después, ustedes qué son? Somos pastores, nuestros padres son pastores, es lo único que sabemos hacer, y te rogamos, le rogamos que nos deje vivir en Gosén. Ahora, ¿qué elementos tienes para tomar la decisión? ¿Cuál es la única forma de quedar bien con la familia de José y con los tuyos? ¿Cuál es la única forma de mandarlos lejos pero no correrlos? ¿Cuál es? Dejarlos en Gosén. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate la forma en que José planea las cosas, ¿verdad? No le está diciendo qué decidir, pero le está poniendo todo, como decimos en México, todo a modo para que decidas. Mira, son pastores, no saben hacer otra cosa. Ya se trajeron a todos sus animales y están en Gosén. Y te ruegan que los dejes en Gosén, lejos de donde está Egipto, o el centro de Egipto, porque Egipto es muy grande, el centro, donde están las principales ciudades. ¿Qué otra opción hay? Mira, si se van a Gosén, ellos van a ser felices, es lo único que saben hacer, y nosotros vamos a estar felices porque van a estar lejos de nosotros. Es simple, ¿verdad? Todo está puesto de manera que esa sea la mejor opción, sin obligarlo a decidir. Eso se llama astucia. Ser astuto. Ahora, ¿está haciendo algo malo José? ¿Sí o no? Claro que no. Claro que no está haciendo nada malo. No está mintiendo. Pero fíjate la forma en que un poco más adelante se nos va a decir en este mismo capítulo cómo administró José la situación de Egipto en algo crítico. Pero aquí tenemos una muy buena idea de la sabiduría que tenía. Sabe cómo poner las cosas de manera que el hombre más poderoso decida lo que José quiere que decida. ¿Cuánto tiempo tendrían que quedarse ahí? El argumento es, ya no hay pastos, hay hambre en todas partes, déjenos vivir aquí. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar ahí hasta que todo regrese a la normalidad? Recordemos que José ya había revelado eso, ¿verdad? 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Bueno, cuando ellos vienen a solicitar quedarse ahí en Gosén, no están hablando que de forma indefinida, simplemente para poder sobrevivir. Eso implicaría que quedarían ahí ¿cuántos años? Vamos a Génesis 45:6 para recordarlo. Dice, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Eso es lo que José le dijo a sus hermanos cuando les pidió que fueran a traer a su padre y a sus familias, ¿verdad? Entonces Faraón sabe que van a estar ahí 5 años, alejados de todos, felices porque es lo único que saben hacer, es la mejor decisión. Génesis 47:5-6. Entonces el faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Entonces, logra su objetivo, ¿verdad? Ahora, ¿podemos aprender algo de esto? Claro. Jesús dijo unas palabras medio controversiales cuando dijo que debemos ser astutos como serpientes, ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a asociar la serpiente con el diablo, pero Jesús dijo que seamos astutos como serpientes. En otra parte Jesús dijo que, mencionando la historia de un mal administrador que le había robado a su amo, y su amo lo llamó a cuentas, y antes de rendir las cuentas empezó a perdonar deudas y a hacer muchas cosas, y el amo cuando se da cuenta elogia al mayordomo tramposo porque fue astuto a la hora de lidiar con sus hermanos, ¿verdad? Nosotros también tenemos que ser astutos a la hora en que hacemos las cosas. Estás trabajando y quieres un aumento, ¿cómo le haces para conseguirlo? Para empezar, ¿qué es lo que quiere tu jefe, verdad?
¿Cuáles son las metas de la empresa? ¿Qué es lo que tienes que cumplir? ¿En qué se fijan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo miden? No vas a decir, no vayas a decir como muchos, y yo en algún tiempo dije, Dios sabe y Dios me ve. Sí, claro. Claro que Dios lo sabe y claro que Dios te ve. Pero tú puedes usar la astucia para saber cómo pedir las cosas. Si tú vas a decirle a tu jefe, vengo a que me des un aumento. ¿Por qué? Porque he cumplido todo lo que me has dicho. Para eso te pagamos, ¿no? ¿Por qué habría de aumentarte por hacer lo que te pido? Siempre he llegado temprano. Para eso te pagamos, ¿no? Para que llegues temprano. Siempre hago todo con excelencia. Para eso te pagamos, ¿no? Para que lo hagas lo mejor posible. Así que dime, ¿por qué habría de darte un aumento? Y muchas personas ya no saben qué contestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han sido astutos. ¿Cómo puedes ser astuto a la hora de pedir un aumento? No puedes decir que porque siempre haces las cosas bien, o porque siempre llegas temprano. Eso es lo mínimo que debes hacer. Si vas a pedir un aumento de sueldo, tienes que saber qué es lo que le interesa a la empresa, cuáles son sus objetivos y cómo puedes hacer tú más de lo que estás haciendo. Para que cuando llegues a pedir un aumento y te digan, ¿por qué quieres un aumento? Porque mira, he cumplido con todo lo que me pides y además he hecho esto aparte, extra, que beneficia a la empresa de esta manera y también la beneficia de esta manera. Esto es lo que la empresa busca y eso es lo que he estado haciendo en este periodo de tiempo. Como estoy haciendo más de lo que me pagan, creo que es justo un aumento de sueldo. Y no es seguro que te lo den, pero va a ser más difícil que te digan que no. ¿Me explico? ¿Quieres conquistar a una muchacha? ¿Cómo le vas a hacer? No, yo nomás voy a orar. ¿Y Dios va a hacer la obra? Claro que no. Tienes que hacer algo al respecto. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a ser bien obvio? ¿Vas a ser sutil? Pues no sé, depende de ella, ¿verdad? Tienes que investigar qué le gusta. Tienes que investigar qué es lo que quiere y buscar la manera de agradarla, ¿verdad? Si simplemente dices, no, pues yo espero que Dios haga la obra, vas muy mal, muy mal. Tienes que buscar, entender, mostrar que realmente es una buena opción, es una buena inversión. Mira, no estás tan atractivo, ¿no? Pues tienes mucho que compensar. No tienes dinero, más. ¿Cómo vas a convencer a una muchacha que feo y sin dinero, como quiere es el que Dios le ha mandado? Tienes que hacer mucho más entonces, necesitas creatividad, ¿verdad? En muchas cosas de la vida tienes que buscar la astucia, saber qué es lo que se espera y dar más de lo que se espera, cumplir las expectativas. Si no tienes idea de lo que se espera de ti, nunca vas a saber si estás bien o estás mal. Y muchos hemos cometido el error de no ver eso en la vida cristiana. Queremos pensar que somos buenos cristianos sin saber lo que la Biblia dice que un cristiano debe hacer. Y dices, qué absurdo. ¿Cómo sabes que estás bien? ¿Cómo sabes que vas bien si ni siquiera sabes lo que Dios te manda? Entonces, podemos ver que la sabiduría que Dios le dio a José, Dios está usándola a través de José para resguardar a la descendencia de Abraham, que seguramente iba a tener dificultades o perecer en el tiempo de hambruna. Entonces, les deja, ¿verdad? Quédense en Gosén. José ya sabía, ok, muchas gracias. Muy buena opción, faraón. Excelente decisión. Y luego, dice el versículo 7 al 8, que José le presenta a su padre, al faraón. Dice, luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia y el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Reina Valera 60. Dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de faraón, y Jacob bendijo a faraón. Y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Ahora, ya vimos que el hecho de que entraran sus 5 hermanos era algo vergonzoso e incómodo para los egipcios, ¿verdad? Bueno, luego hace pasar a su padre. Esto muestra que José no se avergüenza de su familia, ¿verdad? No se le olvidó de dónde viene.
Y cuando dice que Jacob, dice el NBI, saludó con reverencia, bueno, es una traducción incorrecta, ¿verdad? Y de hecho te pone la nota, dice, literalmente dice, bendijo a Faraón. Sabíamos y habíamos visto que el protocolo presentarse ante una autoridad era postrarse, ¿verdad? Los hermanos de José se postraron varias veces ante él cuando se acercaban a saludarlo. Bueno, Jacob, por su edad avanzada, no podría hacer eso, pero lo bendijo. Ahora, para bendecir, en el contexto israelita, tienes que mencionar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Jacob entra, no se postra por su edad, pero bendice. Y está bendiciendo a alguien que no conoce al Dios de Israel, excepto por lo que José hizo, ¿verdad? El nombre de José es Safnat Panea. Dios habla y vive. Es lo que Faraón sabe, ¿verdad? Y Jacob entra en una condición de humildad completamente, porque no tiene la pompa de todos los demás. Es claramente un pastor de ovejas. Y no se avergüenza de mencionar a Dios o de mostrar que él no cree en las deidades egipcias, ¿verdad? Y eso también dice mucho de Jacob, ¿verdad? Porque no se sintió menos ante semejante sociedad, no se sintió minimizado por la opulencia de los egipcios, ¿verdad? Y podemos ver que José no se avergüenza de su padre. Ahora, le pregunta, ¿cuántos años tienes, verdad? ¿Cuáles son los días de los años de tu vida? ¿Por qué Faraón le preguntaría eso? Bueno, ¿cómo crees que se veía Jacob? ¿Qué hace que le preguntes a alguien, ¿y cuántos años tienes? ¿Qué te hace preguntarle a alguien su edad? Pues por cómo se ve, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entraría Jacob? Que lo primero que le pregunta a Faraón es, ¿cuántos años tienes? Eso implicaría que se ve viejo, ¿verdad? Jacob responde, versículo 9 y 10, ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió de Faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. Bueno, dice, mis años de andar peregrinando de un lado a otro. Peregrinando está diciendo, él no tiene tierra, ¿verdad? No tiene una propiedad. Él está simplemente moviéndose. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios de que recibirían Canaán aún no se cumple. No se está refiriendo nada más a que se movieron de Canaán a Egipto, ¿verdad? Se está refiriendo a toda su vida. Dice, mis años de andar peregrinando, no tiene tierra, están esperando que Dios les cumpla la promesa. Dice, han sido pocos y difíciles. ¿Qué cosas no le han pasado a Jacob? De todo le ha pasado, ¿verdad? Y ha ido, ha tenido una vida dura. Primero la supuesta pérdida de José, luego todas las dificultades que ha tenido. Y dice que sus años han sido pocos en comparación con los de sus padres. Abraham murió a los 175 años, Isaac murió a los 180 años. Jacob tiene 130. Dice, todavía son pocos comparados, ¿verdad? Ahora, eso es importante porque para que Faraón le pregunte la edad a Jacob es porque lo ve viejo. 130 años, y todavía falta mucho, ¿verdad? Porque Isaac, el padre de Jacob, se murió a los 180 años. Algunos comentaristas vi que no eran tan longevos los egipcios, sino que la longevidad estaba asociada a la bendición sobrenatural de Dios. Cuando dice que se despidió con sumo respeto, la Reina Valera 60 lo traduce literal, que fue nuestro pasaje inicial, Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Ahora notemos que aquí hay algo interesante. Había una promesa de Dios a Abraham, que bendeciría al que lo bendijere, ¿verdad? Y haría lo opuesto con el que lo maldiga, en el original con el que lo desprecie. Esto es interesante. Faraón ha decidido bendecir a Jacob y a su familia, y Jacob bendice a Faraón. Esto es algo importante porque esto debería representar que tanto a Jacob como a Faraón les va a ir bien, ¿verdad? Porque la promesa de Dios consistía en bendecir a los que los bendijeran. Es decir, Faraón debe de experimentar bendición. Está bien bendecido, ¿verdad? Es la nación más poderosa, es la única que tiene comida. Bueno, pero a la hora de bendecir
a Jacob directamente, puesto que Jacob no ha pasado la promesa a ninguno de sus hijos, debiese recibir más bendición. Y de hecho está demostrado, pero no lo vamos a ver hoy. Pero quería dejarlo como antecedente. Entonces, al bendecir a Faraón al entrar y al salir, Jacob está mostrando gratitud, ¿verdad? Se muestra agradecido. Y luego dice Génesis 47, 11 al 12, José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Por aquí hay un dato curioso, nos dice que en el distrito de Ramsés, pero nos había dicho que en Gosén, ¿verdad? ¿Esto significa que cambió de ubicación? No. Este es uno de los casos donde Moisés le da una nota al lector. ¿Por qué? Mira, vamos a Éxodo 1:11. Ya mero empezamos a estudiar Éxodo, ¿verdad? Éxodo 1:11 dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Ahora, esto sucede mucho después de que murió José. Algunos consideran que aproximadamente 2 siglos. Y es apenas que oprimen a los israelitas para edificar la ciudad de Ramsés. Pero lo que nos está diciendo Moisés antes de Éxodo es que José instaló a su padre y a su familia en Ramsés. Dicen, ¿cómo? Si todavía no había sido fundada. Bueno, precisamente ya habíamos visto ese tipo de casos. Esto es una nota al lector. Es para que el lector entienda dónde estaba Gosén. ¿Dónde estaba Gosén? Donde estaban oprimiendo a los israelitas. Es decir, acuérdate, Moisés y sus contemporáneos acaban de salir de ahí. Ellos son los que construyeron esa ciudad. Entonces, cuando está narrando Gosén y le dice dónde se instalaron, le dice al lector, a sus contemporáneos y a cualquiera que estuviera cerca de esas fechas. Gosén era donde se construyó el distrito de Ramsés, ¿verdad? Donde ustedes estuvieron trabajando, para que se ubiquen. Ahora, ¿me pones la tercera imagen, por favor? Porque al fin encontré dónde está Gosén. ¿Se acuerdan que el tema, la semana pasada les dije que no encontraba los mapas? Bueno, aquí nos da información muy interesante. Ahora, no sabemos dónde vivía José, ¿verdad? Nunca se nos dijo. Sabíamos que tenía su casa, ahí había llevado a sus hermanos, ¿verdad? Pero no nos dice específicamente dónde era. La única referencia que tenemos de José es que se casó con la hija de Potifera, sumo sacerdote de la ciudad de On. La ciudad de On era la ciudad del sol, llamada más adelante Heliópolis. Y esta es Heliópolis. Actualmente el Cairo. Sobre Heliópolis se construyó el Cairo. Es probable que dado que se casa con la hija del sumo sacerdote de esa ciudad, es muy probable que ahí viviera José. Y puesto que vimos en el tema pasado, el antepasado, que José lloró tan fuerte que los guardias se enteraron y le avisaron a Faraón, es porque Faraón vivía ahí cerca, ¿verdad? Entonces es probable que tanto Faraón como José estuvieran en Heliópolis, actualmente el Cairo. Ahora, esta es la zona de Gosén. Y se puede ver la diferencia de pasto, ¿verdad? Nos dijo José, Gosén es lo más cercano a Canaán. Acá está Canaán. Si el asentamiento principal, o las ciudades principales de Egipto, Memphis, Tebas y esas estaban en estas riberas del río Nilo, Gosén estaba lo suficientemente alejado como para que ellos crecieran de manera independiente, ¿verdad? Para que no se vieran influenciados por la cultura egipcia. Y a ser pastores, ningún egipcio se aventuraría a vivir acá, que era tierra para pastoreo, ¿verdad? Ahora, aquí nos revela otro dato. Estos camellos nos dicen que, está en inglés, Jacob dejó Canaán, específicamente Hebrón, para llegar a Egipto. Y esta es la trayectoria. Aquí está Hebrón. Y se considera que había dos, en este mapa no lo muestra, pero lo vi en otros mapas, había 2 rutas. Esta por acá se llamaba la ruta del mar, y esta no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que esta era la más segura. Así que por eso el mapa está trazando el viaje. Ahora, aquí está Berseba. ¿Se acuerdan que teníamos la duda? Que no sabíamos si Jacob había ido por su cuenta a Berseba y luego regresado, o si habían hecho una escala. Bueno, según este mapa, se hizo una escala, ¿verdad?
Saliendo de Hebrón, llegaron a Beerseba, donde ofreció sacrificios, donde Dios le confirmó que debía ir de Egipto, y entendimos que ahí se iba a quedar, porque ahí iba a ser Dios de ellos una nación grande, y luego continuaron el viaje hasta llegar a Gosén. Leímos el capítulo pasado que Jacob le dijo a Judá: adelántate para decirle a José que nos reciba en Gosén. ¿Por qué? Porque en lugar de viajar hasta acá, dijo: mejor que nos reciba aquí. ¿Por qué? Aparte que traen todos sus animales, acá no les iba a servir para esos animales estar aquí, ¿verdad? Aparte de que los egipcios aborrecen a los pastores. Entonces la mejor opción era aquí. Y esta es la tierra que Dios, por medio de Faraón, les concede temporalmente hasta que la profecía se cumpla, hasta que los oprimieran, y Dios, con la maldad de las naciones que quedaban acá, Fereceo, Amorreo, Jebuseo y todos los eseos esos, hasta que llegara al colmo la maldad de estos, entonces Dios sacaría a los israelitas para expulsar a las ciudades y a las naciones que estaban en Canaán. Entonces aquí podemos ver la distancia entre los egipcios y los pastores, que podrían crecer, y los beneficios de estas tierras en particular. Luego nos dice: José también proveyó de alimento a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares, según las necesidades de cada uno. ¿Qué significa esto? Que José les dio el alimento gratuitamente durante 5 años a 70 personas, sin contar los siervos. Les dio pan. ¿Qué tan rico era José para mantener a su familia durante 5 años? Una familia de 70 mínimo. Tenía mucho. ¿Qué tanto había guardado Egipto para sobrevivir 7 años y que todavía podían recibir gente y tener alimento para darles y darles y darles? Bastante, ¿verdad? Entonces José era tan rico como dispuesto a ayudar a su familia. José se vio a sí mismo como un medio para salvar a los suyos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto que José se había olvidado de su casa paterna? Y luego se encuentra con sus hermanos y tiene este conflicto. Y José le dijo a sus hermanos: es que ustedes no me mandaron aquí, Dios me trajo aquí para salvarlos. Podemos ver que en la práctica es precisamente José quien sostiene a toda su familia durante 5 años. ¿Qué conflictos tuvo esa familia? Y cómo podemos ver que en estos momentos de necesidad, Jacob, sus hermanos, están dispuestos a colaborar con José para ayudarse a sí mismos, y José no se avergüenza de ellos. Trabajan en equipo. El lazo familiar entre ellos fue mucho más fuerte que todos los conflictos que tuvieron. Pero sabemos que no es de sí mismos, ¿verdad? Sino que Dios obró en ellos. Entonces tenemos una familia totalmente distinta que la que habíamos estado estudiando. ¿Se acuerdan? Tantos problemas, asesinos y todo lo que hacían, rebelándose contra Jacob, y todo eso. Bueno, ahora todo es distinto. Muestra del poder que Dios tiene para restaurar a la familia que Él mismo escogió. Los ha preservado, les dio un lugar muy privilegiado. Todos alrededor están sufriendo, todos tienen necesidad, pero ellos reciben el alimento gratuitamente y se dedican a cuidar a sus animales en absoluta paz. Hasta ese grado Dios tiene control de las cosas, ¿verdad? A quien Dios ha decidido bendecir, no hay nada que pueda evitarlo, ni la circunstancia, ni el hambre, ni los paganos que en este momento están trabajando a favor de la familia escogida por Dios. Podemos ver que no hay nada que impida que Dios cumpla con sus propósitos. Sabemos que de todos esos, los 70, uno es de donde viene el Mesías. ¿Se acuerdan de quién era? Fares, el hijo que Judá tuvo con su nuera Tamar, incorrectamente. Bueno, Dios está salvándolos a todos, pero hay uno en particular que ya está vivo en ese momento, que es Fares, de quien viene Jesús. No hay nada que pueda frustrar los planes de Dios, ¿verdad? Y si Dios dijo que vendría un hijo de Eva,
nada lo va a impedir y Dios va a preservar a los suyos hasta que se cumpla su propósito. Y la excelente noticia es que Dios nos ha elegido, ¿verdad? Y nos ha preservado y nos va a preservar. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, a pesar de que no seamos la familia que debemos ser, Dios tiene poder para preservarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, no decimos que es algo que el santo hace, sino que Dios hace en los santos, los guarda y los hace perseverar. Entonces, de esta manera, Dios preservó la descendencia de Abraham y Dios está asegurando que el linaje del Mesías se mantenga con vida. Y obviamente nos falta más del capítulo, pero hasta aquí vamos a verlo. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos, creo yo, en nuestra familia sabemos que tenemos áreas de oportunidad. Y a veces nos podemos angustiar pensando en que qué va a pasar, ¿verdad? Pero me parece que con todo lo que hemos aprendido y lo que estamos viendo que Dios hace en personas comunes y corrientes como nosotros, podemos descansar en su soberana voluntad, ¿verdad? Nuestra confianza recae en su poder. Él es soberano y hace lo que quiere, dicen algunos. Entonces, ¿para qué oras? ¿Por qué oras si Dios es soberano? Precisamente porque Él es soberano. Porque Él tiene el poder para hacerlo, por eso oro para pedirle que me guarde, que me dé arrepentimiento, que me libre de las tentaciones. Es de acuerdo a su voluntad y tiene el poder para hacerlo. Oramos precisamente porque sabemos que Él puede hacer todo lo que se propone hacer, ¿verdad? Entonces, en medio de las dificultades y las cosas que experimentamos, debemos entender y aceptar que Dios es confiable. No hay nada que nos haga desconfiar de Él. Si nos está yendo mal porque estamos haciendo las cosas bien, no te apures, hay recompensa, ¿verdad? Si nos está yendo mal porque hicimos las cosas mal, bueno, hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y arrepentirnos. Si nos está yendo mal de la nada, de repente, confiamos en que Él tiene buenas razones. En sí, no hay nada por qué desconfiar de Él. Al contrario. Y por eso creo que hay mucho que agradecer, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, porque nada merecemos. Gracias por tu enorme paciencia con nosotros, Señor, que estamos llenos de errores. No somos lo que debemos ser, Señor, pero tampoco somos lo que éramos, porque tú nos cambiaste. Enséñanos, Padre, a confiar cada vez más en ti sin importar la circunstancia. Cuando vengan días buenos, enséñanos a confiar en ti, Señor, para que cuando vengan los malos estemos prevenidos. Cuando estemos en días malos, enséñanos a esperar en ti, confiando en que unos y otros vienen de parte tuya, Señor, y que unos y otros se nos han prometido, ni solo días malos, ni solo días buenos, sino ambos, todo de acuerdo a tu soberanía, Señor. Jacob confesaba que sus días han sido difíciles. Él tenía mucha riqueza y entendemos que la riqueza no es sinónimo de felicidad. Enséñanos, Señor, a aprender de ellos, de sus errores, de sus aciertos, de cómo no se avergonzaron, como Jacob no se avergonzó de ti, Señor, y bendijo en tu nombre a uno de los principales dirigentes del mundo, que adoraba a deidades falsas. Él no se avergonzó de ser quien era. José no se avergonzó de su familia. Juntos buscaron mantenerse aislados de las corrientes del mundo que los rodeaban. Enséñanos, Señor, a permanecer también apartados de las cosas incorrectas del mundo. Tú dijiste que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le pediste al Padre que nos quitara del mundo, sino que nos guarde aquí. Concédenos ser luz en las tinieblas, Señor. Concédenos ser agradecidos con aquellos que no son tus hijos, pero que tú has usado para bendecirnos. Enséñanos a ser respetuosos con los que merecen respeto. Enséñanos, Señor, a poder verte a ti en medio de lo que otros hacen. Saber, Señor, que en todas las cosas tú estás obrando, como dice la Escritura, a nuestro favor. Tu enorme poder obra a nuestro favor y que todo obra para bien aquellos que fuimos llamados conforme a tu propósito. Así que queremos engrandecer tu nombre, darte gracias por todo lo que nos has dado
sin importar si tengamos mucho o poco. Enséñanos a vivir agradecidos, porque el regalo más grande, Señor, ya nos lo diste. Tu presencia, tu promesa de salvación, Señor, la promesa de que un día te veremos cara a cara tal como eres. Gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Preguntas sobre el tema, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Ok? ¿No? Sí, Sí. sí, buenas noches. Buenas Pastor, noches. podríamos pensar que en este tiempo hubo, por así decirlo, hubo muerte en los alrededores de la tierra de Egipto por causa de la hambruna, de la sequía, de la situación. O sea, se podría llegar a pensar o suponer eso, pastor, que mucha gente murió, aunque la Biblia no lo dice, pero podríamos suponerlo. O sea, ellos, el pueblo, la familia de Jacob se salvaron pues porque Dios ya lo tenía planeado de esa manera y porque vinieron a Egipto a comprar. Pero se podría pensar que mucha gente que vivía alrededor, donde también hubo hambre, dice en la tierra, murió por causa de esta hambruna o gran hambre. Sí, bueno, lo hemos visto hace como 4 temas, que históricamente se sabe que las hambrunas de aquellas regiones generaban enfermedades, y esas enfermedades eran las que mataban a las personas principalmente. Es decir, antes de morir de hambre, morían de las enfermedades que obtenían debido a su desnutrición. Ahora, la Biblia no nos dice cuántos o quiénes murieron, pero considerando lo que históricamente ha sucedido en esas regiones, es muy seguro. Aquel que no tuviera dinero o los medios para ir a Egipto, murió seguramente. Gracias. ¿Alguien más? Una pregunta, aunque no es de carácter muy importante, ¿verdad? Pero veía yo la pantalla y veía a los egipcios de piel oscura. Uh-huh. Y tengo entendido también que en Israel por muchas centurias ha habido gente de piel oscura en Israel, pero eran los egipcios, por decirlo así, negritos, de piel oscura. Bueno, no lo dice la Escritura, y las reconstrucciones que ha habido o las imágenes de los egipcios como la que hemos visto, los rasgos que tienen no son propios de lo que hoy conocemos como la gente de raza oscura, ¿verdad? Ahora sabemos que la adaptación en el humano ha sido cambiante, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir exactamente si eran como nosotros los conocemos hoy en día, pero si podíamos comparar la imagen, vimos que los extranjeros tenían una tez más clara que los egipcios, ¿verdad? Supuestamente los esclavos deberían de ser más oscuros por estar en el sol normalmente, ¿verdad? Sin embargo, siempre se registran a los egipcios una tonalidad más oscura. Y ya no podríamos ir más allá, ¿verdad? La reconstrucción que yo he visto que se hizo famosa de Tutankamón y todos esos no portaban los rasgos característicos que conocemos hoy en día, ¿verdad? Así que no sabemos si era cuestión de estética entre ellos, el lucir una piel bronceada, o si genéticamente había una particularidad. Gracias. Ahí había otra mano, ¿verdad? Sí, buenas noches. Una pregunta, en cuestión a cuando usted mencionó de que hay que ser astutos, ¿es únicamente con las personas que no son creyentes, no? Con todo mundo. ¿Con todo mundo? O sea, es que yo, así como dice, pues Dios me ve, o sea, pero yo digo que en la iglesia no necesitamos que todos sepan lo que uno hace, ¿no? O sea, porque Dios lo ve. Es que no se trata de promover lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, hemos estudiado recientemente estos domingos. Yo tengo que encontrar la manera de agradar a mi hermano, ¿verdad? Y eso también requiere astucia, ¿verdad?
pensar qué voy a decir, cómo lo voy a hacer de manera que él se vea edificado. Yo mencionaba el ejemplo del trabajo para tratar de ilustrar la comparación entre alguien que dice nada más, bueno, pues yo espero que Dios me recompense y ya porque hago buen trabajo, y alguien que se esmera por ser astuto y mostrar evidencia o obtener eso que sabe que la empresa busca para ofrecerlo. Yo lo digo por experiencia, yo pasé muchos años esperando a que Dios me recompensara por lo que hacía, y el día que me atreví a decirle a mi jefe, me dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Me dije, obviamente él no era cristiano, ¿verdad? Pues yo dije en mis adentros, pues yo pensé que Dios lo iba a hacer, pero ya aprendí que las cosas no funcionan así, ¿verdad? Porque si fuese a esperar a que Dios lo haga, eso indicaría que yo soy pasivo, no estoy haciendo lo que corresponde, no estoy siendo proactivo para buscar la manera de ser mejor, y es más una excusa por no hacer otras cosas que realmente una decisión espiritual, ¿verdad? Entonces, a partir de que me dijo, mira, me hubieras dicho eso antes y te lo hubiera aumentado, y yo me esperé 2 años sin decir nada y sufrí mucho. Jamás se me va a olvidar que uno tiene que ser astuto a la hora de buscar las cosas. Ok, pero en cuestión de que si tú haces tus esfuerzos, tampoco los tienes que andar pregonando, es a lo que me refiero. Ajá. Depende de lo que estás buscando. Pues yo puse el ejemplo del trabajo y el ejemplo de la chica que te gusta, ¿verdad? Ahora pongo el ejemplo de edificar, ¿verdad? Cada persona es distinta y tengo que encontrar la manera de edificarlo. Pero tenemos que estar buscando constantemente la manera correcta de hacer las cosas según nuestro objetivo. Hacer el bien, edificar a los hermanos o en cuestión laboral, pues ir creciendo en la empresa, ¿verdad? No nada más es ir cumplir mi trabajo y ya, hay que buscar la manera de crecer. Entonces, me parece que eso tiene que ver con hacer las cosas como para Dios, no como para los hombres. Buscar la manera de siempre estar mejorando. No siempre va a implicar, en un trabajo tienes que decir necesariamente lo que has hecho. Si no dices nada, pues nadie te va a pagar por lo que haces. Pero no le voy a preguntar, oye, ¿cómo sabes? Yo he hecho todo esto a mi hermano, ¿para qué le digo? ¿Verdad? No ganó nada con eso. Entonces hay que adaptarnos según la situación. Ahí se aplica, Dios me ve. ¿Claro? Ok, gracias. ¿Alguien más? Venga. Bueno, buenas noches. Respecto a lo que dice el tema de hoy, Jacob bendice a Faraón. No se toma como literal. Sí. Jacob lo bendice. Sí. No es como que Dios te bendiga. Es que en el contexto patriarcal, recordemos que la bendición la daba el patriarca, ¿verdad? Obviamente sabemos que Dios usaba al patriarca para bendecir, pero quien tenía autoridad para bendecir nada más era el patriarca, ¿verdad? Ninguno en esa familia tenía autoridad para hacerlo. El hecho de que Jacob lo haga es importante, aunque no vimos la profundidad de por qué, porque lo vamos a ver si Dios quiere el próximo miércoles. Tiene que ver con esta relación entre lo que Dios le había prometido, ¿verdad? Faraón está bendiciendo a Israel, Israel está bendiciendo a Faraón. Ese es el pacto que Dios se había hecho. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Entonces, aunque no demostramos ahora cómo eso se llevó a la práctica, cómo Dios cumplió su promesa, estoy poniendo el antecedente de que cuando se presenta Jacob ante Faraón, lo bendice al entrar y lo bendice al salir. De manera que Jacob se siente bendecido y él, siendo quien es, al bendecirlo, está ahorrando la promesa que Dios había hecho a Abraham. Gracias. ¿Alguien más? No, ok. ¿En línea hay preguntas? Hola, buenas noches. Dice una pregunta, ¿podemos decir que Faraón pudo ser salvo o no? No, no hay nada que indique que Faraón le sirvió al único Dios verdadero, ¿verdad? Todo indica que él siguió su vida de idólatra como cualquier otro egipcio. Ok. La otra pregunta dice, ¿en nuestros tiempos se puede bendecir a un no creyente o este caso de Jacob y Faraón fue un caso único? Bueno, por eso yo mencionaba ahorita que era el contexto patriarcal, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir o entender que no hay ningún poder en nosotros para bendecir. La Biblia dice que la bendición y la maldición están en Dios nada más, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer al bendecir a alguien
tendría que ver con la práctica, ¿verdad? O sea, nos dice la Escritura, no le digas a alguien Dios te bendiga si tienes con qué bendecirlo. Es decir, si yo te digo, declaro bendición sobre tu vida, eso de nada sirve. Yo no tengo autoridad para hacer eso. La bendición proviene de Dios. Pero si yo le doy unos 20,000 pesos y le digo, te bendigo, ahí sí lo estoy bendiciendo, ¿verdad? Es muy distinto. El tratar de declararle bendición a alguien, eso no corresponde a nosotros. En la práctica, bendecir a alguien, eso sí lo puedes hacer. Pero lo que hacen algunos llamados cristianos, de que yo te bendigo en el nombre no sé qué, no, eso no tiene fundamento bíblico para nosotros. Lo más que podemos decir nosotros es desearle a alguien que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque la bendición proviene de Él. Puedes bendecirlo si le ayudas, ¿verdad? O sea, digamos literalmente, ¿verdad? En práctica, no nada más deseándoselo. Ok, es todo, gracias. Muy bien, entonces despedimos a nuestros amigos hermanos en línea y ahora sí el domingo ya renovamos nuestra reunión y los esperamos en la transmisión si Dios quiere.